Imagina a Vitoria, pleno verano, en vísperas de su Vía Grande. El día de Santiago. Exacto. El aire huele a azufre por las ristras de ajos que venden en los arquillos. Es una tradición. La almendra medieval está, no sé, tiene una calma casi solemne. Es una ciudad que vive su historia. Todo parece normal, ¿no? Predecible. Una postal perfecta. Pues eso. Y en medio de esa postal, de esa calma, irrumpe un horror que Vitoria, creía haber enterrado ya. Hace 20 años. Justo. Aparecen dos cuerpos en la cripta de la Catedral Vieja, desnudos, una pareja de 20 años. Y es un eco. Una firma que la ciudad reconoce al instante. Y claro, cunde el pánico. Y de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en los extractos de esta novela negra para desentrañar un misterio que, se extiende por décadas. Hay muchas preguntas. ¿Quién es el inspector al que llaman? ¿Qué pasó hace 20 años para que esto provoque tanto terror? Y sobre todo, ¿cómo es posible que un detalle tan pequeño y surrealista como una abeja pueda ser la clave de todo? Vamos a seguir las pistas que nos dejan las fuentes, junto al inspector, para entender las capas de un crimen que es mucho más que un simple asesinato. Entonces, a ver, cuando un caso así, tan extraño y con esos ecos del pasado explota, ¿a quién recurren? Pues recurren a un especialista, claro, al inspector Unai López de Ayala. Kraken. Kraken, sí. En el cuerpo lo apodan así. Su especialidad es la perfilación criminal. Lo llaman cuando los crímenes no tienen, digamos, una lógica aparente. O sea, cuando hay un asesino en serie suelto. Justo. Pero Unai no es solo un policía metódico. Es un hombre marcado por una tragedia personal muy, muy profunda, que le costó a su mujer y a sus hijos. Y eso lo define completamente, ¿no? Las fuentes mencionan mucho a su hermano, Germán, que siempre le está advirtiendo. Le dice algo como: no te obsesiones, Unai. Crees que puedes prevenir los asesinatos, pero suena enfermizo. Totalmente. Hay una lucha interna en él. Su trauma lo convierte en el mejor en su trabajo, pero también lo pone siempre al borde del abismo. Y ahí es donde entra su compañera. Ahí entra Estíbaliz Ruiz de Gauna, Esti. Ella es fundamental. Es el contrapunto perfecto. Su especialidad es la victimología. Mientras Unai se obsesiona con el quién, ella se pregunta por qué esta víctima y no otra. Es metódica. Él es la intuición. Ellas son los datos. Vaya, o sea que se complementan a la perfección. Precisamente. Y esta dualidad es clave. Él busca el alma del asesino, ella busca el rastro que deja. Esti es una experta en bases de datos. Solemate, que cataloga huellas de calzado, o Sicar, para neumáticos. O sea, sin los datos de ella, Kraken solo tendría intuiciones. Y sin la intuición de él, ella solo tendría datos sin un rostro. Su relación es casi simbiótica, y tienen una regla no escrita que ambos respetan. ¿Ah, sí? Sí, la regla del hasta ahí. Un límite que, por lo que sea, nunca cruzan. Y son ellos dos los que llegan a la Catedral Vieja. La escena es muy inquietante. Mucho. Los cuerpos de un chico y una chica de unos 20 años, desnudos, no hay signos de entrada forzada, en el aire un olor sutil a gasolina. Kraken, con ese ojo que tiene para el detalle, se fija en la piel alrededor de sus bocas. Está irritada, como si les hubieran arrancado cinta de embalar, pero en medio de toda esa metodología ocurre algo que no encaja, algo casi surrealista. La abeja. Exacto. En el silencio de la cripta, Kraken oye un zumbido. Se acerca a la cara del chico, pega la oreja a su boca y de ella sale, furiosa, una abeja. A ver, ¿qué sentido tiene eso? ¿Es un símbolo, una casualidad, una pista? De repente, el caso se sale de cualquier manual. Es que ese detalle, la abeja, junto con toda la puesta en escena, es lo que aterroriza a Vitoria, porque no es un crimen, es una copia. Una réplica exacta. Una recreación minuciosa de los crímenes de hace 20 años. El asesino original fue Tasio Ortiz de Zárate. Y hay que entender quién era Tasio para comprender el shock. No era un delincuente cualquiera. No, para nada. Era una celebridad, un arqueólogo mediático, presentador de un programa de televisión, carismático, atractivo, vamos, un ídolo local. Imagina el impacto. Es como descubrir que tu vecino, el más encantador, el que todo el mundo admira, es un monstruo. Su culpabilidad conmocionó a todo el país. Y su modus operandi era
escalofriante, por esa frialdad académica que tenía. Exacto. No era caótico. Hacía asesinatos dobles, siempre parejas de chico y chica, y las edades avanzaban con la cronología de los lugares donde los dejaba. Sí, eso es lo que más impresiona. Empezó con 2 recién nacidos en un dolmen neolítico, el de la hechicera. Luego, 2 niños de 5 años en un poblado celtíbero. Y así, en una progresión macabra, hasta llegar a una pareja de 15 años en la muralla medieval de Vitoria. Y las víctimas morían envenenadas. Era como si estuviera creando una exposición arqueológica del terror. Pero, a ver, ¿cómo es posible que una figura tan pública, tan querida, resultara ser un asesino en serie? Nadie sospechó nada de nada. Ahí está la clave de los psicópatas carismáticos. Construyen una fachada tan perfecta que la verdad sencillamente resulta inconcebible. Claro. Pero lo que convirtió el caso en una leyenda nacional fue la detención. Quien encontró las pruebas y ordenó arrestar a Tasio fue su propio hermano gemelo. Ignacio Ortiz de Zárate, que además era inspector de policía. El sacrificio definitivo. El hombre que antepone el deber a la sangre, que encarcela a su otra mitad. Se convirtió en un héroe. Y esa imagen de héroe es lo que complica tanto la investigación ahora. Claro, porque para entender el presente hay que desmontar ese mito. Ahora, justo cuando Tasio va a recibir su primer permiso carcelario, aparece este crimen idéntico. Demasiada coincidencia. Todo Vitoria se hace la misma pregunta. ¿Hay un imitador? ¿O es el propio Tasio moviendo los hilos desde la cárcel? Para responder a esa pregunta, Kraken tiene que sumergirse en la dinámica de los gemelos. Y las fuentes nos los presentan en un contraste brutal. Sí, es increíble. Vemos a Tasio en la cárcel y está desmejorado. Es un fumador empedernido, tiene una voz grave, lenta. Es una sombra de lo que fue. Y por otro lado está Ignacio, el hermano héroe. Lo vemos en un evento público y es la imagen del éxito. Trajicaro, cuerpo atlético, sonrisa perfecta. Y cuando la prensa le pregunta por su hermano, maneja la situación con una calma imperturbable. Son la noche y el día. Aparentemente. Pero su pasado lo es todo. Crecieron siendo inseparables, viviendo uno frente al otro en la calle Dato. Y su vida desde el colegio fue un juego constante de suplantación. Se intercambiaban para hacer exámenes, para salir con chicas. Siempre jugando con el límite de la identidad. Y no eran solo bromas de críos, ¿verdad? Se siente como algo más profundo, una difuminación de quién era quién. Exacto. Y esa ambigüedad es un campo de minas para un investigador. Mientras Kraken intenta desenredar este nudo, su propia vida se complica de una forma, inesperada. Por las carreras. Sí. Para despejarse, corre a las 6 de la mañana por una Vitoria desierta. Y en esas carreras conoce a una mujer. Una mujer misteriosa. Y para mantener la distancia, se ponen nombres falsos. Él es Ismael, ella es Blanca. Es su única vía de escape. Pues el escape se convierte en una trampa, porque Blanca es en realidad Alba Díaz de Salvatierra. La nueva subcomisaria. Su jefa. Su jefa. De repente tienen una doble relación que es explosiva. De día, ella es la superior estricta que lo quiere rellenando informes, y él... Es el subordinado rebelde que va por libre. Y de madrugada son Ismael y Blanca, 2 extraños que se confiesan sus vulnerabilidades. Ella le cuenta que ha perdido un bebé hace poco, que su matrimonio está en crisis, y él le habla de su propio duelo, de su obsesión. Es una conexión muy íntima, pero al mismo tiempo una bomba de relojería profesional. La investigación, mientras tanto, parece dar vueltas en círculos. Se topan con callejones sin salida que, sin embargo, nos dicen mucho sobre la naturaleza humana. Como lo del padre de una de las víctimas, el óptico. Exacto. Se comporta de forma muy extraña. Horas después de enterarse de la muerte de su hija, Kraken y Steve lo ven vaciando su habitación en cajas, frenéticamente. El comportamiento de un culpable de manual, intentando deshacerse de pruebas. Eso piensan. Lo siguen y lo detienen justo cuando va a tirar las pertenencias de su hija a un vertedero. Parecía el culpable perfecto. Pero no lo era. Para nada. La realidad era mucho más triste. Su reacción, aunque extrema, era simplemente la primera fase del duelo, la negación. Si borraba su existencia, quizá el dolor desaparecería. Fue un acto de dolor, no de culpa. Y justo cuando la investigación parece totalmente estancada, llega la revelación que lo cambia todo. Un momento. ¿Un tercer hermano secreto que nadie conocía?
A ver, suena un poco a recurso de telenovela. ¿Funciona dentro de la historia o se siente forzado? Oye, pues es una pregunta excelente porque podría ser un truco muy torpe. Pero aquí funciona porque la autora lo integra muy bien en la historia de Secretos de la Familia. No es un as en la manga, es la pieza que faltaba. Vale. Descubren que la madre de los gemelos, Blanca, no tuvo un parto de 2, sino de 3. Hubo un trillizo. Un niño pelirrojo que fue dado en adopción ilegalmente a una familia de apicultores, los Lopidana. Apicultores. Ahí está. La conexión con la abeja. Ahí está. Lo llamaron Nancho. La historia es trágica. A los 18, Nancho intenta contactar con su familia biológica. Va a buscar a sus hermanos al cementerio, a la tumba de su madre. Y la respuesta de Tasio e Ignacio es de una crueldad. Absoluta. Lo rechazan, le dan una paliza brutal y lo abandonan allí. Le niegan su identidad, su sangre, todo. Y después de eso, se le pierde el rastro. La investigación oficial descubre que Nancho murió poco después en el incendio de una pensión en Pamplona. Caso cerrado como un accidente, un cabo suelto que, en apariencia, está atado y enterrado. Pero claro, en esta historia nada es lo que parece. Y aquí es donde todas las piezas, hasta las más raras, empiezan a encajar de una forma terrorífica. El asesino no es un imitador. Y no es Tasio desde la cárcel. Es Nancho. Él no murió en aquel incendio de Pamplona. Sobrevivió y se escondió. Hizo algo mucho más inteligente. Quien murió en el incendio fue su compañero de habitación, un estudiante de periodismo llamado Mario Santos. ¿Y Nancho? Nancho sobrevivió y asumió la identidad de Mario. Se convirtió en él. Espera, vamos a desgranar esto. Este Mario Santos, que en realidad es Nancho, el hermano rechazado, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? Esperando. Y planeando. Y ahora es un periodista que cubre los crímenes para un periódico local. Vaya, lo que le da un acceso increíble a la información. Le permite estar siempre un paso por delante de la policía. Incluso sembrar pistas falsas. Es el lobo dentro del gallinero. Pero el giro final es todavía más retorcido, ¿verdad? Mucho más. Lo fascinante aquí es cómo teje su red. Este Mario Santos, el periodista afable que entrevista a los investigadores, es el marido de la subcomisaria Alba. ¿No puede ser? Pues sí, la ha estado utilizando desde el principio. Se casó con ella para estar dentro del cerebro de la investigación, para anticipar cada movimiento, para manipularla a ella y a todo el equipo. Es una manipulación a un nivel casi inconcebible. El enfrentamiento final es en Ochate, un pueblo abandonado. Un escenario perfecto. Mario, o Nancho, ha secuestrado a sus 2 hermanos, Tasio e Ignacio. Su plan es matarlos como víctimas finales de su ritual, la pareja de 45 años. Cierra el círculo que Tasio empezó y atrae a Kraken y a Alba a una trampa. Se produce un tiroteo caótico. Estivalis le dispara a Mario. Y Mario, herido, con una calma espeluznante, apunta a Kraken y le dispara en la cabeza. Jo. La última imagen que tiene Kraken es la de este hombre, su amigo periodista, el marido de Alba, disparándole no con ira, sino como si fuera un acto más de su naturaleza serena. La autora no nos presenta un monstruo que grita. Nos presenta un hombre para el que asesinar es tan natural como respirar. Ese es el verdadero horror. Las secuelas son devastadoras para todos. Kraken sobrevive de milagro, pero la bala alojada en su cerebro le provoca afasia. Pierde la capacidad de hablar. Exacto. Para un perfilador, un hombre que vive de la palabra y la comunicación, es una condena terrible. Pasa la convalecencia con su abuelo en un retiro forzoso, completamente roto. ¿Y Alba? ¿Cómo se recupera una de descubrir que el hombre con el que se casó, el padre del bebé que perdió, era un monstruo que la utilizó? Queda claro que no era cómplice, sino una víctima más de su manipulación. Pero está destrozada. Pide una excedencia y se marcha de Vitoria a La Guardia, a un pueblo pequeño. A intentar sanar, lejos de todo. Sí. ¿Y los gemelos? La causa de todo esto. ¿Qué pasa con ellos? Se recuperan de sus heridas y vuelven a sus viejos juegos de suplantación, siendo casi imposible distinguirlos. El círculo vicioso de su identidad compartida, de alguna manera, continúa. Es una conclusión muy agridulce. La historia termina con esa sensación de recuperación, pero también de incertidumbre. Kraken está vivo, pero... Incompleto. Y la relación con Alba queda en suspenso. Como ella misma le dice, primero tienen que curarse por separado antes de poder pensar en estar juntos. No hay un final de cuento de hadas. Es increíble.
Lo que empezó pareciendo la imitación de un caso cerrado se ha revelado como una historia que abarca décadas de secretos familiares, de identidades robadas. Y de una venganza planeada con una precisión aterradora. Sí, En los agradecimientos de la novela, la autora menciona un famoso discurso de Steve Jobs, ese en el que habla de unir los puntos, que solo puedes unirlos mirando hacia atrás, nunca hacia adelante. pues ella cuenta que usó puntos de su propia biografía, de sus experiencias para construir esta ficción. Y esto nos lleva a una reflexión final. Adelante. La historia de Nancho nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué sucede cuando una persona se la borra del mapa? Cuando se la despoja de su familia, de su nombre, de su propia historia. La respuesta de Nancho es una de las más oscuras que se puedan imaginar. Exacto. Si el mundo te niega tu identidad, si tu propia sangre te rechaza y te dice tú no existes, puedes decidir construir una nueva, aunque sea sobre los cimientos del terror. Y la pregunta que queda flotando es... ¿Hasta qué punto una identidad negada puede justificar o al menos explicar la creación de un monstruo?